Hola, buenas noches, maestra. Hoy vengo a hablarle de lo que viene siendo el eje 6, los de los trastornos de la personalidad. Este trabajo lo hicimos en equipo entre mi compañero Rosario Orlando López Almada y yo, Francisco Hernández García. Mientras hablo de estos trastornos, maestra, de fondo voy a tener este carro manejando para que así pueda escuchar y observar al carro manejando. Bueno, empecemos. Vamos a empezar con el grupo A. Trastorno de la personalidad paranoide. El trastorno de la personalidad paranoide es un trastorno mental caracterizado por un patrón generalizado de desconfianza y suspicacia hacia los demás. Las personas con ese trastorno tienden a interpretar las intenciones de los demás como maliciosas, incluso cuando no hay evidencia que respalde esas creencias. Este patrón de desconfianza suele comenzar en la edad adulta temprana y está presente en una variedad de contextos. Conducta o síntomas de las personas con ese trastorno. Número 1. Desconfianza generalizada. Las personas con ese trastorno tienden a ser muy desconfiadas y pueden creer sin razón aparente que los demás intentan perjudicarles. Número 2. Intentan distorsionar las intenciones de los demás, suelen interpretar las acciones neutrales de los demás como hostiles o despectivas. Número 3. Suspicacia constante. Están siempre alertas a las posibles amenazas, buscando pruebas de que los demás están expirando en su contra. Número 4. Falta de perdón. Tienen dificultades para perdonar los supuestos agravios y pueden aguardar rencor durante mucho tiempo. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Cornelius Fudge, personaje secundario de la saga literaria Harry Potter, por lo que se podría decir que sufre del trastorno de la personalidad paranoide. Trast eh, Seguimos con el trastorno de la personalidad esquizoide. Las personas con ese trastorno tienden a ser introvertidas, distantes y parecen estar desconectadas emocionalmente de los demás. Conducta o síntomas de las personas con ese trastorno. Número 1. Aislamiento social. A las personas con trastorno de la personalidad esquizoide suelen preferir la soledad y tienen dificultades para establecer y mantener relaciones cercanas. Número 2. Falta de interés en relaciones personales. A menudo tienen poco interés en formar relaciones cercanas y pueden parecer apáticos ante las relaciones interpersonales. Número 3. Emoción restringida. Las expresiones emocionales suelen ser limitadas y parecen frías o distantes. Seguimos con el trastorno de la... perdón. Se me olvidó mencionar que un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Gollum, un personaje de Tolkien, por lo que se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad esquizoide. Seguimos con el trastorno de la personalidad esquizotípico. El trastorno de la personalidad esquizotípico es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por patrones de pensamiento, comportamiento y apariencia social extrañas. Conductas o síntomas de las personas con ese trastorno. Número 1. Dificultades en las relaciones interpersonales. Ok, dije, salió un pequeño anuncio, pero no creo que nos incomode, maestra. Número 2. Pensamiento y discursos extraños. Pueden tener patrones de pensamientos o discurso peculiar y poco convencional. Número 3. Comportamiento excéntrico o peculiar. Las personas con trastorno de la personalidad esquizotípica pueden tener un estilo de vida excéntrico o peculiar. Ok. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Phoebe Buffay, personaje protagónico de la serie de TV Friends, por lo que se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad esquizotípico. Seguimos con los trastornos de la personalidad del grupo B. El primero del que hablaremos sería trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno de la personalidad antisocial, también conocido como sociópata o psicopatía, es un trastorno mental caracterizado por un patrón persistente de desprecio y violación de los derechos de los demás. Las personas con ese trastorno muestran un comportamiento crónico de falta de empatía y remordimiento, así como una propensión a la impulsividad, la agresión y la falta de respeto por las normas sociales. Conducta o síntomas de las personas con este trastorno: desprecio por las normas sociales, desprecio y violación repetida de las normas sociales que se manifiesta a través de comportamientos delictivos, mentiras repetidas, irresponsabilidad, impulsividad y falta de remordimiento. Número 2. Incapacidad para conformarse a las normas legales. Las personas con trastorno de la personalidad antisocial suelen tener problemas con la ley, lo que puede llevar a arrestos repetidos. Número 3. Engaño y manipulación. Mentir repetidamente, utilizar engaños o estafas para obtener beneficios personales. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Peter Pan, por lo que se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad antisocial. El trastorno número 2 del grupo B sería trastorno límite de la personalidad.
El trastorno límite de la personalidad, también conocido como trastorno de la personalidad borderline, es un trastorno mental grave que afecta la forma en la que las personas piensan, sienten y se relacionan con los demás. Este trastorno suele caracterizarse por la inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y las emociones, así como comportamientos impulsivos. Conducta o síntomas de las personas con este trastorno. Número 1. Miedo al abandono. Las personas con trastorno límite de la personalidad a menudo tienen un temor intenso al abandono real o percibido, lo que puede llevar a comportamientos desesperados para evitarlo. Número 2. Inestabilidad en las relaciones. Tendencia a tener relaciones interpersonales intensas y caóticas que puedan oscilar entre idealización y desvalorización. Número 3. Inestabilidad emocional. Experimentan emociones intensas y cambiantes como la ira, la tristeza y la ansiedad. Esos cambios emocionales a menudo son rápidos y difíciles de predecir. Un personaje del entretenimiento que cuentan con todas estas características es Megan Fox, por lo que se podría decir que sufre el trastorno límite de la personalidad. El siguiente trastorno sería trastorno de la personalidad histriónico. Las personas con ese trastorno tienden a buscar de manera constante la atención y a expresar emociones de manera dramática y exagerada. Este patrón de comportamiento suele comenzar en la adolescencia o al principio de la edad adulta. Conducta o síntomas de las personas con ese trastorno. Número 1. Necesidad constante de atención. Buscan de manera persistente la atención y la aprobación de los demás, utilizando su apariencia física, el lenguaje corporal o la forma de vestir de manera llamativa para llamar la atención. Número 2. Explosión emocional exagerada. Suelen expresar emociones de manera exagerada, dramática o teatral, incluso cuando la situación no justifica tal respuesta. Número 3. Seducción inapropiada. Utilizan su apariencia física y la seducción sexual para influir en los demás o para obtener lo que desean. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Federica Peluche en la serie de televisión La Familia Peluche, por lo que se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad histriónico. El siguiente trastorno y último del grupo B sería el trastorno de la personalidad narcisista. Es un trastorno mental que se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía hacia los demás. Las personas con este trastorno tienden una visión inflada de sí misma y a menudo buscan constantemente la atención y la admiración. Este patrón de comportamiento suele comenzar en la adolescencia o en la adultez temprana y afecta diversos ámbitos de la vida de la persona. Conducta o síntoma de las personas con este trastorno. Número 1. Grandiosidad. Una exageración persistente de las propias capacidades y logros, acompañada de expectativas poco realistas de ser reconocido como superior sin proporción a los logros reales. Número 2. Necesidad constante de admiración. Una necesidad constante de admiración y atención excesiva de los demás. Número 3. Falta de empatía. Una falta de empatía hacia los sentimientos y necesidades de los demás, así como una falta de conciencia de cómo sus comportamientos pueden afectar a los demás. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Patrotia de la serie The Boys, por lo que se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad narcisista. Ahora seguimos con el grupo C de los trastornos de la personalidad. El primero sería el trastorno de la personalidad evitativo. Es un trastorno mental caracterizado por patrones de evitación del contacto visual y una marcada sensación de inferioridad y timidez. Las personas con ese trastorno suelen evitar situaciones sociales y temen ser rechazadas o criticadas. A menudo experimentan una baja autoestima y pueden tener miedo a la vergüenza o humillación. Conducta o síntoma de las personas con ese trastorno. Número 1. Evitación social. Evitan situaciones sociales debido al miedo, al rechazo, la crítica o la vergüenza. Pueden sentirse incómodos o inadecuados en situaciones sociales. Número 2. Sensación de inferioridad. Suelen tener una sensación persistente de ser socialmente ineptos o inferiores a los demás. Número 3. Miedo a la crítica o rechazo. Tienden a ser criticados o rechazados incluso en situaciones en las que crítica o el rechazo no son probables. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es la famosa actriz Kim Basinger, por lo que después se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad evitativo. El siguiente trastorno sería el trastorno de la personalidad dependiente. Es un trastorno mental caracterizado por una necesidad excesiva de ser cuidado y una dependencia emocional y psicológica de los demás. Las personas con ese trastorno suelen tener miedo al abandono y tienden a subordinar sus propias necesidades a las de los demás. A menudo buscan constantemente la seguridad y la aprobación de los demás y pueden tener dificultades para tomar decisiones por sí mismos. Conducta o síntomas de las personas con ese trastorno. Número 1. Necesidad de ser cuidado.
excesiva necesidad de ser cuidado y protegido por los demás. Número 2, miedo al abandono. Miedo intenso al abandono y a menudo se sienten incapaces de cuidarse por sí mismos en ausencia de los demás. Número 3, dificultades para tomar decisiones. Pueden tener dificultades para tomar decisiones cotidianas sin la ayuda y la aprobación de los demás. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Anastasia Steele, personaje protagónico de la saga literaria de 50 sombras de Grey, por lo que se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad dependiente. El último trastorno de la personalidad sería el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, también conocido como trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, es un trastorno mental caracterizado por un patrón de preocupación excesiva por el orden, el perfeccionismo y el control mental interpersonal. A diferencia del trastorno obsesivo-compulsivo, donde predominan las obsesiones y las compulsiones, el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo se manifiesta más en patrones de personalidad rígidos y perfeccionistas, conducta o síntomas de las personas con este trastorno. Número 1, perfeccionismo extremo. Número 2, preocupación por el orden y el control. Número 3, rendimiento deficiente y meticuloso. Número 4, enfoque en los detalles y reglas. Número 5, indecisión. Número 6, dificultad en las relaciones interpersonales. Número 7, necesidad de control mental. Un personaje del entretenimiento que cuenta con todas estas características es Hal de la serie de televisión Malcolm del medio, por lo que se podría decir que sufre el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Estos serían todos los trastornos de la personalidad.